Vamos por favor ahí a Marcos capítulo 12. Marcos 12. Vamos a leer los primeros 12 versículos. Marcos 12. Escuchemos la palabra del Señor, palabra que es infalible, inerrante y suficiente. Entonces comenzó a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. A su debido tiempo envió un siervo a los labradores para recibir de los labradores una parte del fruto de la viña. Pero ellos lo tomaron, lo hirieron y lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero a ese lo hirieron en la cabeza y lo afrentaron. Y envió otro, y a este lo mataron. Envió a muchos otros, pero ellos herían a unos y mataban a otros. Teniendo todavía un hijo suyo amado, por último, también lo envió a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Pero aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, vengan, matémosle, y la heredad será nuestra. Y lo prendieron, lo mataron y lo echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá, destruirá a los labradores y les dará la viña a otros. ¿No han leído esta escritura? La piedra que desecharon los edificadores, esta fue hecha cabeza del ángulo. De parte del Señor sucedió esto, y es maravilloso en nuestros ojos. Ellos procuraban prenderle, pero temían a la multitud porque sabían que en aquella parábola se había referido a ellos, y dejándole se fueron. La interpretación de las parábolas siempre ha sido un lugar común para los malos entendidos. Y un malentendido, cuando se trata de parábolas, es suponer que Jesús, cuando contaba parábolas, él estaba ilustrando sus sermones. Ciertamente las parábolas ilustran, pero hay más en una parábola que una simple ilustración. Acuérdense que la razón para usar una ilustración es traer más luz, es dejar que algo quede más claro. Pero Jesús mismo nos dice que la función de sus parábolas no es traer más luz, sino más bien dejar claro si el oyente, el que está escuchando, capta o no el mensaje. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque las parábolas, dice Jesús, pueden iluminar o pueden cegar. Esa es la función de las parábolas. Para unos, el significado salta a la vista por la obra del Espíritu del Señor. Para otros, el significado permanece oculto, porque ese también es el objetivo. Ahora, a lo largo de la historia ha existido la tentación en la iglesia de concentrarse en los detalles de una parábola hasta el punto de ignorar completamente el contexto en que fue dada e ignorar también la conclusión a la que se llega. Y este error llevó a lo que se conoce como la interpretación alegórica, que en ciertos grados aún hoy se utiliza ese tipo de interpretación. Una alegoría, ¿qué es? Una alegoría es una narración en la que los detalles principales de una historia representan realidades del mundo en el que vivimos. No sé si alguno de ustedes conoce el famoso libro El progreso del peregrino. Espero que lo conozcan, porque después de la Biblia es el segundo libro más vendido en la historia de la humanidad. Y si no lo han leído, léanlo. Si no les llama la atención, léanlo. Va a ser muy provechoso para sus vidas.
El progreso del peregrino es un ejemplo cristiano de lo que es una alegoría. Las personas en ese libro, los lugares en ese libro, obviamente todo es un mundo ficticio en el peregrino, pero todas esas personas y lugares representan tipos de personas, tipos de experiencia del mundo real. Eso es una alegoría. Eso es una alegoría. Ahora, nuestro texto podría llevarnos ciertamente a caer en la alegoría si nos preocupamos demasiado en los detalles y si espiritualizamos cada uno de esos detalles. El hecho de que él compró una viña significa esto. El hecho de que plantó un lagar, esto otro. Que construyó una torre, esto otro. Los labradores representan tal. Al que le pegaron representa tal. Sería interminable nuestra interpretación de este pasaje si nos fuéramos por el camino de la alegoría. Por lo tanto, nosotros, ¿qué tenemos que hacer al enfrentar un texto como este? Enfocarnos en el contexto y enfocarnos en la conclusión a la que llega. Y ciertamente la parábola tiene su conclusión en el verso 12. Dice, ellos procuraban prenderle, pero temían a la multitud porque sabían que en aquella parábola se había referido a ellos. Marcos señala entonces que esta parábola fue contada por Jesús ¿acerca de quién? Acerca de los líderes religiosos de Israel. De hecho, en el verso 27 del capítulo 11 dice, volvieron a Jerusalén, luego, mientras él andaba por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y después de toda esta cuestión de la autoridad, dice, entonces comenzó a hablarles en parábolas. ¿A quién es dirigida esta parábola? A estos líderes religiosos de Israel. Por tanto, en esta parábola Jesús acusa a los líderes religiosos de los judíos. Los está desenmascarando, está revelando lo que realmente hay en su corazón. Y por eso hoy quiero hablarles sobre el siguiente tema: los labradores malvados. Los labradores malvados. Y en primer lugar, estos labradores malvados recibieron la viña en arriendo. Recibieron la viña en arriendo. Nos dice el verso 1, entonces comenzó a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Fíjense que Jesús comienza esta parábola hablándonos de este hombre, de este personaje ficticio, que planta una viña y la deja completamente lista para producir. Todo lo que es descrito aquí tiene como objetivo, en primer lugar, mencionarnos que está lista y también decirnos quién es el dueño de esto. El dueño es aquel que plantó, obviamente, esta viña, aquel que puso una cerca, aquel que cavó el lagar, aquel que edificó la torre. Entonces, toda esta primera información está destinada a decirnos quién es el dueño de la viña. Y se nos dice entonces también que este dueño de la viña, que la dejó lista para producir, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Bueno, no necesitamos ser muy brillantes para darnos cuenta que esta viña es Israel. Y una figura bastante común en el Antiguo Testamento para referirse al pueblo de Israel es describirlo como una viña. De hecho, un texto bien conocido en Isaías capítulo 5 dice lo siguiente, versos 1 y 2, cantaré a mi amigo la canción de mi amado acerca de su viña. Mi amigo tenía una viña en una fértil ladera. La había deshervado y despedregado. Luego había plantado en ella vides escogidas, había edificado en ella una torre y también había labrado un lagar. Esperaba que diera buenas uvas, pero dio uvas silvestres. Y el verso 7 dice, ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel.
y los hombres de Judá son su placentero vergel. Esperaba el derecho, y he aquí la vileza. Esperaba la justicia, y he aquí el clamor. Entonces Jesús, ¿qué está haciendo? Está hablando acerca del pueblo de Israel, pueblo que quedó bajo el liderazgo de ciertos hombres. Y estos hombres son descritos aquí por Jesús como labradores, que reciben una viña en arriendo, es decir, no eran los dueños, simplemente eran arrendatarios. ¿Qué tenían que hacer entonces? Trabajar la viña y en su debido tiempo tenían que entregar una parte del fruto de la viña al dueño. Jesús entonces está colocando aquí a los principales sacerdotes, a los escribas y a los ancianos en su debido lugar. Les está diciendo: ustedes no son los dueños de mi pueblo, ustedes no son los señores de mi pueblo, ustedes solo son labradores que yo puse a cargo de mi pueblo. El problema es que estos líderes religiosos habían olvidado eso. Se creían los dueños, se enseñoreaban del pueblo. Y tal como lo vimos hace unas semanas, estaban abusando espiritualmente del pueblo de Dios. No solo impedían que la casa del Señor, el templo, fuese un lugar de adoración, sino que también estaban negociando con la fe y hacían de ella fuente de lucro. Eso ya lo vimos. Ahora, en el antiguo Israel, los contratos de arriendo de predios agrícolas eran bastante comunes. Y en ellos se estipulaba siempre que el dueño del predio obtendría entre 1/3 y hasta la mitad de la producción como renta de arrendamiento. Y nuestro texto habla aquí de una parte. Pero si miramos esto a la luz de lo que ya vimos en el verso 1, nos damos cuenta que las expectativas del dueño eran altas. ¿Por qué? Porque había rodeado a su viña de todo lo necesario para producir y producir bien, producir harto, producir bastante. Entonces, como ya dijimos, esta viña representa a Israel. ¿El dueño de la viña quién es? Dios, el Señor. Entonces el Señor esperaba que Israel diera fruto y que fuera luz para los gentiles. Pero los líderes religiosos dejaron todo eso de lado. Ahora debemos tener mucho cuidado de no apreciar la relevancia espiritual de este pasaje. Nosotros cultivamos hoy una viña mucho más rica que la del antiguo Israel. Y aunque ciertamente no tenemos profetas como un Isaías, como un Daniel, como un Jeremías, sí tenemos la palabra de Dios y el testimonio de los apóstoles registrado en la palabra de Dios. Tenemos mucho más en el Cristo resucitado, tenemos mucho más en el Espíritu Santo que mora en nosotros. Tenemos la revelación completa de las Sagradas Escrituras, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y a esto se le suma el testimonio de todos los santos de los últimos 2000 y tantos años. Por lo tanto, queridos, somos tan ricos espiritual, intelectual y materialmente como iglesia. Y Jesús dijo en Lucas 12, porque de todo aquel a quien le ha sido dado mucho, mucho se demandará de él, y de aquel a quien confiaron mucho, se le pedirá más. Y todo cristiano entonces entra aquí. Todo cristiano está considerado aquí, no solo los líderes. Si hemos sido cristianos por algún tiempo, es inexcusable que nos falte el fruto del Espíritu. Gálatas 5. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No hay excusa para decir, no, el fruto no está en mi vida.
Yo no puedo decir, mira, esto es por causa de mi herencia, yo fui criado en un contexto X, o no, mira, esto es por culpa del ambiente, tú no sabes dónde trabajo yo, la cosa está difícil. No hay ninguna excusa. ¿Para qué? Para ser dominado por el mal temperamento, para ser dominado por los celos, para ser dominado por la lascivia, por la codicia, o lo que sea. No hay excusa. Somos ricos, el Señor nos ha dado de todo para producir frutos para su gloria. Vemos entonces que lo primero que Jesús les dijo a los líderes de corazón duro tenía que ver con las altas expectativas de Dios. El Señor esperaba fruto de Israel y a los líderes los había dejado a cargo de su viña y les había dado todo lo necesario para que esta viña diera una buena producción. Y los líderes religiosos debían tener presente esto, pero nosotros también. Somos la iglesia del Señor, somos la viña del Señor. El Señor nos ha dado todo para dar buen fruto. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Pero no solo estos labradores malvados recibieron la viña en arriendo, sino que también, en segundo lugar, los labradores malvados no retornaron el fruto esperado. Jesús continúa su parábola y dice en el verso 2, a su debido tiempo envió un siervo a los labradores para recibir de los labradores una parte del fruto de la viña. Ya lo vimos, esto era totalmente lógico. El dueño quería parte del fruto. ¿Qué hicieron los labradores? Verso 3. Pero ellos lo tomaron, lo hirieron y lo enviaron con las manos vacías. Y esto empeoró. Verso 4. Volvió a enviarles otro siervo, pero a ese lo hirieron en la cabeza y lo afrentaron. Y envió otro, y a este lo mataron. Envió a muchos otros, pero ellos herían a unos y mataban a otros. Fíjense, esta violencia flagrante, esta violencia ascendente descrita aquí, primero, fíjense, golpear, después herir, finalmente matar, va en ascenso, concuerda con lo que los historiadores nos dicen que estaba sucediendo en Judea y en Galilea en los tiempos en que Jesús contó esta parábola. ¿A qué me refiero? Los registros históricos cuentan de las disputas entre agricultores hostiles y terratenientes ausentes. Cuando estos terratenientes venían a buscar el producto que les correspondía, estos labradores hostiles los trataban pésimo, no les entregaban nada, mataban a los emisarios, etc. Entonces, fíjese, estos ultrajes que están descritos aquí, en realidad estaban siendo cometidos en Israel cuando Jesús contaba esta parábola. Y todos sabían de eso. Todos sabían que realmente ese tipo de cosas sucedían. A nosotros también nos pasa. Hay muchas cosas que normalmente decimos, bueno, si eso siempre pasa. Sí, pues eso pasa acá. Oye, el otro día el tipo me cobró no sé cuánto y no, pero si así son todos. Siempre decimos así, ¿verdad? No, aquí sucedía lo mismo. Pero aún más, ellos sabían muy bien, los oyentes de Jesús, que Jesús se estaba refiriendo a la forma en que el liderazgo de Israel había tratado a los profetas de Dios. Y sabía muy bien que la parábola de Jesús no era una exageración. Acuérdense, Elías huyó al desierto. ¿Por qué? Porque fue amenazado por la monarquía. Jezabel le dijo, te voy a matar. Y huyó. Isaías, según la tradición, porque eso no está registrado en la Biblia, pero según la tradición judía, fue aserrado, fue cortado en dos. Zacarías, como nos dice segundo de Crónicas, fue lapidado, apedreado cerca del altar. Juan el Bautista fue decapitado. El escritor de la carta a los Hebreos lo resume de la siguiente forma. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a espada. Anduvieron de un lado para otro cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados,
El mundo no era digno de ellos. Andaban errantes por los desiertos, por las montañas, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y Jesús dice que todo esto sucedió porque los líderes de Israel querían el fruto de la viña para ellos. Los siervos de Dios, sus profetas, al anunciar la palabra, amenazaron la posición que ocupaban estos líderes religiosos. Amenazaron las ganancias deshonestas que estos líderes religiosos obtenían. Por lo tanto, había que eliminarlos. Había que acabar con ellos. Esto no suena conocido, ¿no es verdad? Lo hemos visto o lo hemos escuchado. Hombres completamente descalificados se aferran a sus ministerios como si la viña fuera de ellos. Y estas personas, por su rechazo a la palabra de Dios, por su rechazo al consejo espiritual de sus pares, ¿qué están haciendo? Están apedreando a los profetas que les son enviados. Espiritualmente no hay diferencia entre ellos y estos violentos líderes que nosotros leemos en las Escrituras del antiguo Israel. Es triste ver cómo la historia de la iglesia ha sido manchada por personajes que en nombre de la fe se han erguido a sí mismos como dueños de la viña. Hay algunos que lo han hecho de una manera muy dictatorial, pero hay otros que lo hacen de una manera más sutil, a través de los engaños, del discurso políticamente correcto, a través de las intrigas, de las murmuraciones. ¿Y qué quieren hacer? Se quieren levantar como dueños de la viña del Señor y maltratan a los verdaderos siervos de Dios. Creen que la iglesia es de ellos. Quieren los frutos de la iglesia para ellos. ¿Cuán equivocados están? ¿Cuán equivocados están? Tenemos entonces que estos labradores malvados recibieron la viña en arriendo, no retornaron el fruto esperado. En tercer lugar, se apoderaron violentamente de la viña. Jesús sigue contando su parábola y probablemente al escucharla los líderes religiosos ya estaban visiblemente ofendidos, porque se dieron cuenta inmediatamente de quiénes estaba hablando. Pero Jesús no cayó y él procedió a desenmascarar las reales intenciones de estos líderes. Verso 6. Teniendo todavía un hijo suyo amado, por último, también lo envió a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Pero aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, vengan, matémosle, y la heredad será nuestra. Y lo prendieron, lo mataron y lo echaron fuera de la viña. Mirado desde la perspectiva de aquellos días, la motivación de la acción de los labradores era fácilmente perceptible. Supusieron que, como venía el hijo, el dueño ya había muerto. Entonces, si mataban al hijo, la herencia sería de ellos, porque no habría nadie más. Querían la ganancia para ellos. Por eso dijeron: si matamos al hijo, seremos dueños de la viña. En el fondo, querían ser Dios. Querían ser Dios. Y sabemos que en 3 días más estos malvados líderes religiosos llevarían a Jesús ante las autoridades y lo condenarían. Y luego arreglarían su muerte para que fuera en las afueras de la ciudad, simbólicamente fuera de la viña. Y esta fue su maldad final, el deseo perverso de sus corazones, que la viña fuera solo para ellos, solo para ellos. Siempre ante la negativa humana de recibir el amor de Dios, ¿qué hace el Señor? Él persiste, persiste y persiste. Y lo vemos aquí. Un representante de Dios tras otro, un representante de Dios herido, un representante de Dios ultrajado, un representante de Dios siendo asesinado, uno tras otro. Y el Señor seguía enviando, arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse.
De hecho, Lutero dijo, si yo fuera Dios y el mundo me hubiera tratado como lo trató a él, le daría una patada a esa cosa miserable. Y lo que sabemos de Lutero es que probablemente lo hubiera hecho. Pero en lugar de darle una patada al mundo, Dios siguió enviando un siervo tras otro. Los desaires, los insultos, los golpes no lo detuvieron. Y finalmente, ¿qué hizo Dios? Envió a su Hijo. Envió a su Hijo. Esto es amor persistente. Este es amor persistente. ¿Crees tú que has amado así? Persistentemente. Hasta el fin. Spurgeon, el famoso predicador bautista, escribió en bellas palabras lo siguiente: si lo rechazas, Él te responde con lágrimas. Si lo hieres, se desangra para purificarte. Si lo matas, muere para redimir. Si lo entierras, resucitará para traer resurrección. Jesús es el amor manifestado. Y aquí se nos recuerda entonces que la encarnación y la muerte de Cristo fueron actos de amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Hijo que habitaba con el Padre y el Espíritu en una gloria inconcebible. Recuerden, son coiguales, coeternos, poseen toda la plenitud de la deidad, siempre se dirigen el uno al otro en comunión. Entonces, al enviar al Hijo, no había nada más que Dios pudiera hacer. Era el ultimátum de Dios. En consecuencia, nada queda cuando rechazas a Cristo. El amor de Dios todavía llega. Incluso a aquellos que han desechado a sus mensajeros. De hecho, el Hijo viene hoy, ahora mismo, a ellos y persiste en su amor por ellos. Por eso que negar a Cristo es en cierto sentido matar a Dios. Y hay algunos que lo han estado matando toda su vida. Ojo, si continúas haciendo eso, te vas a matar para siempre. Y esa es una gran tragedia. Si continúas rechazando a Jesús, ese sí que es un suicidio. Porque morirás eternamente. Y Jesús persiste en acercarse a una persona hasta la muerte. Por eso debemos instar a otros y debemos pensar nosotros mismos a no jugar con el amor de Jesús. Porque llegará un día en que será demasiado tarde y solo quedará la ira y el juicio de Dios. Hemos visto que los labradores malvados recibieron la viña en arriendo, no retornaron el fruto esperado, se apoderaron violentamente de ella y finalmente recibirán el justo castigo del Señor. ¿Qué pues hará el Señor de la viña?, preguntó Jesús. Y la respuesta fue: vendrá, destruirá a los labradores y les dará la viña a otros. Nosotros sabemos que un gran juicio nacional cayó sobre Israel bajo el general Tito unos años después. Y todo el liderazgo religioso de Israel y el culto en el templo fue destruido completamente. Y esto nos enseña de que existe un tremendo peligro de permanecer en oposición a Cristo. ¿Por qué? Porque la pena es condenación. La pena es la ira del Cordero. Y Jesús concluye su parábola con una descripción del triunfo que acompañará al juicio. Verso 10 dice: ¿no han leído esta escritura? La piedra que desecharon los edificadores, esta fue hecha cabeza del ángulo.
De parte del Señor sucedió esto, y es maravilloso a nuestros ojos. Esta es una cita de los salmos de ascensión, de los famosos salmos Jalel, que se cantaban en la época de la Pascua, cuando los peregrinos ascendían a Jerusalén para celebrar la Pascua. Y este particularmente del Salmo 118, que es entendido como un salmo mesiánico, es decir, era una profecía que se refería a Jesús. Y la imagen que da es muy potente porque presenta una de las piedras que fueron reunidas para construir el templo de Salomón, que fue desechada en un momento. Esta piedra no sirve. Fue desechada, pero luego se convierte en la piedra angular de la entrada del templo. Cristo es esa piedra angular del templo eterno de Dios. Pero Él pasó por el rechazo. Y después de pasar por el rechazo fue puesto en la más alta exaltación. Y ten en cuenta que Jesús está diciendo estas palabras aquí mientras estaba de pie junto a los restos del templo de Salomón. El templo que vemos en los evangelios no es el templo de Salomón, ese templo fue destruido. El templo que vemos en los evangelios es el templo de Herodes, que estaba a un lado de los restos del templo de Salomón. Ahora Lucas añade otro comentario en su texto paralelo a este. Dice: cualquiera que caiga sobre aquella piedra será quebrantado, y desmenuzará a cualquiera sobre quien ella caiga. ¿Qué está diciendo Lucas aquí? Aquellos que rechacen a Cristo serán aplastados por esta piedra divina de la que nos habla el profeta Daniel, esta piedra que no fue labrada a mano. Y el viento se los llevará sin dejar rastro de ellos, tal como dice Daniel. Mientras estas palabras de Jesús resonaban en el pórtico de Salomón, para luego extinguirse, el Sanedrín había escuchado ¿qué cosa? Un resumen de la historia sagrada pasada y presente. Habían escuchado una descripción elocuente de la expectativa de Dios para con su pueblo, de la bondad de Dios, de la severidad de Dios y del triunfo de Dios. Habían escuchado todo esto de la boca de Jesús, de la boca más auténtica que jamás haya hablado. ¿Cuál fue el resultado? Marcos nos dice, verso 12, ellos procuraban prenderle, pero temían a la multitud porque sabían que en aquella parábola se había referido a ellos, y dejándole se fueron. No sé si se dan cuenta, pero este versículo es indescriptiblemente triste. Los líderes de Israel estaban sobre los cimientos mismos del templo de Salomón. Y muy cerca de allí estaba aquella gran vid dorada en el templo que simbolizaba a Israel. Estaba allí el templo mismo, con esa piedra angular. Y detrás del templo se extendían las laderas con los viñedos. Y aún así rechazaron a Jesús. Tenían la imagen ahí, delante de ellos. Y rechazaron a Jesús. Espiritualmente, ellos se lanzaron, se arrojaron a sí mismos al abismo, a la condenación. Tal vez estás pensando, muy buena la historia, pastor, pero no es para mí. Yo no soy un líder de la iglesia. Bueno, déjame decirte, esta historia no es solo para los líderes. Esta historia es para todos aquellos que viven en este mundo. Dios es el Rey. Él es el gran Señor de toda la creación.
Y Él requiere de la humanidad, de esta humanidad que Él creó, los frutos que Él espera. Y el estándar de Dios, ¿cuál es? Perfección absoluta. Así que te pregunto, ¿eres perfecto? ¿Puedes darle a Dios el retorno que Él espera, este retorno perfecto que Él espera? El gran problema de la humanidad es que quiere ser Dios. Todo ser humano quiere ser dueño de su destino. Como dicen los poetas, el capitán de su barco. Y cuando Dios viene misericordiosamente a buscar el retorno que a Él le corresponde, ¿qué hacen los seres humanos? Lo rechazan. Lo rechazan. Y han rechazado a todos los siervos del Señor que han venido a decirles el retorno, el retorno. Y peor aún, han rechazado al Hijo, a Jesucristo. Así que piensa por un momento. Piensa por un momento. ¿Qué harás con Jesús? ¿Le rechazarás y dirás, yo quiero vivir como me place? Yo quiero tomar mis decisiones. No quiero preguntarte a ti. No me interesa lo que tú quieres. Acuérdense, rechazar a Jesús es matarlo en la cruz. Pero también recuerda algo. Tu rechazo a Jesús no lo va a destruir. No lo va a destruir. Él resucitó y Él reina en poder. Y un día Él vendrá. Él, que fue desechado, vendrá en gloria y en poder. Y si no estás en Él, serás condenado por toda la eternidad. Por lo tanto, ven a Jesús. Ven a Él. Mira los brazos amorosos de Jesús extendidos en este preciso instante diciendo, ven, ven. Y corre a Él. Póstrate a sus pies. Y recuerda, Él es el amor de Dios para los malvados pecadores, para los malvados labradores. Te agradecemos, Señor.